Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y es que llega la Navidad y nos viene un antojo de historias familiares llenas de magia. Así que aquí van algunas que disfrutar en estas fechas tan señaladas, pero eso sí, de Amazon Prime Video. Así que vamos ya, sin más dilación, con todas las pelis. Y es que la Navidad está ya aquí y empezamos a notar la necesidad de llegar a casa y quizás hacernos un chocolate calentito, meternos debajo de la manta del sofá con nuestra familia y darle al play a una película ridículamente navideña que encontremos por el catálogo. Esas tradiciones no deben perderse y Amazon Prime Video es el más indicado para ver las mejores películas navideñas, aunque no lo parezca. Empezando por las Christmas. Y es que si no entiendes las navidades sin una buena dosis de comedia romántica, no dudes en darle al play a las Christmas, con el carisma de sus protagonistas, que son Emilia Clarke y Henry Golding, que nos cuentan una historia puramente navideña. Nos habla de una mujer que acepta un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial, y es ahí donde conoce a un hombre que le cambiará la vida para siempre. Y ojo, porque tiene uno de los giros de guión más sorprendentes e inesperados de todas las películas navideñas, y es por eso que la ponemos en el puesto número 10. Puesto número 9, hablamos de Navidad Sangrienta, una película protagonizada por Sofía Takal y producida en el año 2019, bastante actual. Es un remake, por cierto, para los que lo conozcáis, de Navidades Negras de 1974. Esta película nos aporta una perspectiva diferente de la Navidad, desde el terror, como a mí me gusta. Como digo, dirigida por Sofía Takal, es una aventura divertida y terrorífica que sigue a un grupo de estudiantes que son perseguidas por un extraño durante sus vacaciones de Navidad y tendrán que luchar por su vida en lugar de estar empachándose a turrón y polvorones. Una de las mejores películas de terror navideñas para pasar una Navidad un tanto diferente. Puesto número 8, Cuento de Navidad, una película quizá algo más desfasada y no tan actual, pero que consideramos que por la calidad que tiene se merece aparecer en este top. Y es que nos encanta que haya películas de todos los géneros y épocas en nuestros vídeos, y es por eso que aparece y que os la recomendamos a continuación. Y es que, si decimos la verdad, hemos perdido ya la cuenta de cuántas versiones de Cuento de Navidad de Charles Dickens ha habido en el cine y la televisión, desde la icónica protagonizada por los teleñecos hasta la reciente de animación dirigida por Robert Zemeckis. En Amazon Prime Video encontramos una muy notable, estrenada en 1951 como digo, y que nos sumerge una vez más en una historia conocida. El avaro Ebenezer tendrá que aprender que la vida es más que el trabajo y lo hará a través de los fantasmas del pasado, presente y futuro. Continuamos avanzando en el tiempo y en el top con el puesto número 7 con El hombre que inventó la Navidad, una película de 2017. Hablando de Cuento de Navidad, cómo fueron las circunstancias en las que el escritor Charles Dickens creó uno de los grandes clásicos navideños de todos los tiempos, pues bien, eso nos cuenta esta película protagonizada por Christopher Plummer y Sam Stevens, que nos muestran a un Charles Dickens pasando apuros económicos después de varios fracasos literarios, intentando recuperar la confianza de sus editores con una obra de espíritu navideña. La verdad que esta ficción merece mucho la pena verla, sobre todo estas navidades. Puesto número 6, volvemos atrás en el tiempo con Love Actually, una peli de 2003, y es que no es una Navidad de verdad si no recordamos, aunque sea una vez, esta peli de Richard Curtis, una de las comedias románticas más famosas de nuestro siglo y un homenaje, por cierto, un tanto lacrimógeno a los reencuentros navideños. Formada por un grupo de historias amorosas que se van entrelazando entre sí, esta película nos habla de lo bueno y lo malo de la felicidad y también quizá la cara más amarga de la Navidad, una de las mejores películas de amor navideñas de todos los tiempos que no te puedes perder del catálogo de Amazon Prime. Puesto número 5, llegamos ya a lo mejor de este vídeo, que lo ocupa El Grinch,
una peli del año 2000 y que creo, por cierto, que ya avisamos de que había que verla en un vídeo de hace tiempo. Pero es que la verdad, las navidades son más navidades junto con el Grinch, ya sea, por cierto, en la versión animada que se ha estrenado este año en cines, o esta clásica película con un especialmente histriónico Jim Carrey, el monstruo verde que quiere robar la Navidad. Un Ebenezer Scrooge moderno llevado al extremo tendrá que aprender que en realidad hay muchas cosas buenas en estas fechas tan señaladas, como por ejemplo el turrón. Es además una de las películas de Navidad más taquilleras de todos los tiempos, y es por eso que aparece en este top. Puesto número 4 con The Holiday o Vacaciones, una peli del 2006 protagonizada por actores bastante conocidos. Nos habla de dos desconocidas y que intercambian su casa por Navidad para salir de su agobiante entorno y vivir una experiencia reveladora y diferente quizá en la distancia. Un tú a Londres y yo a California literal. La estilosa Amanda, que está protagonizada por Cameron Díaz, acaba en una casa rural británica rodeada de nieve, mientras la insegura Iris, protagonizada en este caso por Kate Winslet, vive el sueño de Hollywood en una mansión de Beverly Hills. Ambas, eso sí, encontrarán el amor entre decoraciones navideñas y, más importante, se encontrarán a ellas mismas. Puesto número 3, entramos ya en el podium que lo ocupa en este caso Navidad de Amor, siguiendo con las comedias románticas navideñas que yo creo que son las que más encabezan las películas de estas fechas. También nos encontramos en este catálogo de Amazon Prime Navidad de Amor, una cinta dirigida por Don McBride y protagonizada por Brooke Dorsey y Daniel Linsing. Su trama sigue a Ellie Hartman, que es una aspirante a pastelera que trabaja en una panadería y que tiene que lidiar con Nick, el nuevo director de la empresa, para convencerle que lo mejor es el trabajo artesano elaborado por las personas en lugar de las máquinas. Mientras lucha por cumplir su sueño, Ellie se enamora de Nick, pero esta se siente traicionada cuando el director revela sus planes de automatización en la pastelería. Una película bonita y navideña. Puesto número 2, que lo ocupa Family Man, otra de las películas navideñas más destacadas para ver en Amazon Prime Video, una comedia dramática dirigida por Brett Ratner sobre el año 2000 y protagonizada entre otros por Nicolas Cage. La cinta nos cuenta la historia de Jack Campbell, un egocéntrico ejecutivo de Wall Street obsesionado con su trabajo, cuya única meta es la de tener una vida repleta de lujo. Sin embargo, un día de Nochebuena, Jack sufre un accidente en una tienda y se despierta viviendo otra vida como un humilde vendedor de neumáticos y casado con Kate, una antigua novia de juventud a la que dejó años atrás para centrarse en su trabajo. Una película que nos hace pensar, sobre todo en estas fechas tan navideñas, para evitar querer tantos lujos. Y ya terminamos este vídeo con el puesto número 1, quizás un poco troll. Simplemente la hemos incluido en este puesto ya que para mí es una de mis favoritas y no por su calidad quizás, pero la verdad que es bastante entretenida, sobre todo para estas fechas. Y es que es un clásico navideño en toda regla, de culto, que combina el terror con quizás un poco de humor ácido. Es producida por Steven Spielberg sobre el año 1984 y por supuesto la podemos disfrutar gratuitamente en Prime Video. Nos habla de Billy Pelcher, que recibe como regalo de Navidad una criatura de mascota a la que su padre da el nombre de Gizmo. La adorable criatura es un Mowgli que no debe exponerse a luces brillantes, mojarse ni ser alimentado después de la medianoche porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Ya te imaginas lo que puede pasar en esta película, así que te recomiendo ya que la estés viendo en Amazon Prime Video. Así que bueno, esperamos que te haya gustado el vídeo de hoy, bastante entretenido y navideño, que sobre todo nos digáis en los comentarios si os gustaría cambiar el puesto de algunas películas y que nos digáis abajo también en los comentarios cuál es otra plataforma que os gustaría ver en cuanto a películas navideñas. Dicho todo eso, esperamos que paséis una feliz Navidad y nos vemos en la próxima. Chao, chao.